para dar esta charla y bueno, como siempre decimos, los sábados, eh, digamos, es una muy buena costumbre esta del Grupo de Conexión Eléctrica de presentarnos todos los sábados distintas actividades que están relacionadas con nuestra carrera, con nuestra profesión, y también con la formación de nuestros alumnos, una cuestión que por supuesto para la universidad es básica y es a lo que apuntamos y para la que hacemos todos los esfuerzos. Así que, nada, bienvenidos a todos, gracias por participar. Es muy importante que este esfuerzo de preparar un curso, una clase y darlo, bueno, se vea compensado con participación, con el interés de la comunidad universitaria. Así que es muy bueno que estén acá, realmente se los agradecemos desde el punto de vista del departamento. Y bueno, claramente para el departamento la existencia del Grupo de Conexión Eléctrica y estas actividades que se hacen los sábados es muy importante y nos muestra como un departamento diferente en la facultad y en el contexto de la universidad. No hay muchas experiencias de este tipo a lo largo y ancho del país. A mí me ha tocado desde hace muchos años que tengo gestión en la universidad y he recorrido muchas facultades y la verdad es que este Grupo Conexión Eléctrica hace un esfuerzo realmente muy interesante y muy loable y me parece que hay que remarcarlo y sostenerlo en el tiempo. Así que esperamos que los nuevos alumnos que van viniendo tomen las banderas de los que han hecho posible todas estas actividades de hace tanto tiempo y bueno, y lo sigamos apoyando en la medida que podamos desde el Departamento de Eléctrica. Así que gracias a todos y bueno, disfrutemos de la charla de Marcelo, de un software de cálculo que realmente es muy útil, muy importante para todo lo que hoy es un boom en la Argentina, que es el desarrollo de las energías renovables y la generación distribuida. Así que, bueno, aprovechemos esto y espero que todos sean satisfechos hoy. Un saludo y escucho. Muchas gracias, Eduardo, por tus palabras. Ahora lo dejamos con el ingeniero Marcelo Antón, que nos va a contar un poquito del Homer Pro y la aplicación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, la idea es introducir a lo que sería el diseño de sistemas de energía renovable, más que nada para la parte de generación distribuida, ver el encuadre donde vamos a estar realizando los proyectos y que existen herramientas que nos dan la posibilidad de hacer esos cálculos que cualquiera que no tiene un profundo conocimiento en lo que es cálculo de estos sistemas puede ser medio dificultoso. En cambio, con este uso de este tipo de herramientas es bastante sencillo. Entonces, esa es la idea principal de lo que es esta charla de hoy. Y lo que ustedes quieren ver, supongo que es más que nada este software, lo vamos a ver, pero al final. Primero tenemos que hacer una serie de introducción que hacen a lo que es la temática esta. Así que, sin más, vamos a pasar a la presentación. Ahí se ve en pantalla completa, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, entonces, como dijimos, la idea es utilizar un programa, en este caso es el Homer Pro, que hace un esquema como este que tenemos acá, que simula lo que sería una vivienda con su carga eléctrica y sus conexiones a través de los distintos elementos que pueden abastecer de esa energía a esa carga. Ahí tenemos unos grafiquitos esquemáticos y vamos a ir directamente a por qué es esto, cuál es la razón de esto. Entonces tenemos que entender brevemente qué son las energías renovables. Básicamente, como lo que tenemos ahí, es el uso de fuentes energéticas existentes en nuestro planeta Tierra, que existen día a día sin terminarse en lo que es la vida de nuestro planeta. ¿Cuáles son esas? Básicamente,
Bueno, acá aparece el viento como primera, después esto vamos a ver de dónde viene, pero el viento, el sol, el agua, biomasa vegetal, animal, geotermia, bueno, y hay alguna otra. Característica principal, no utilizan combustibles fósiles. Esa es la característica principal para diferenciarlas. Entonces, como son recursos que se pueden renovar, esa es la base de decir que son las energías renovables. Una de las características principales que tiene el uso de energía renovable es que su impacto ambiental es de menor magnitud. Muchos dicen que es cero comparado con otras energías, en realidad no es cero, porque si uno analiza lo que dice acá, que es el ciclo de vida de ese tipo de fuente de energía, está la construcción, la elaboración de los sistemas que hacen esa conversión de energía. Entonces, tienen, como vienen de distintos procesos de fabricación, esos procesos generan una contaminación. Pero durante la vida útil, una vez que están construidos durante su vida útil, prácticamente su generación es nula, en algunos casos es nula, en otros es muy pequeña. ¿Cuáles son los beneficios principales? Bueno, diversificación de la matriz energética, en este caso del país nacional, pero en realidad del mundo, ¿no? Y el desarrollo de economías regionales. ¿Por qué de economías regionales? Básicamente, esto, si bien se puede aplicar a cualquier región, no tienen la misma eficiencia en distintas regiones de acuerdo al recurso. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a instalar, o se puede, pero no es la idea de instalar sistemas fotovoltaicos o parques fotovoltaicos en la Patagonia, cuando ahí tenemos más viento, ¿no? Entonces hay que aprovechar el recurso más abundante de la región. Lo mismo en la región cuyana, vamos a tratar de instalar sistemas fotovoltaicos en vez de parques eólicos. Pero no hace que no se puedan usar, sí se pueden usar. La eficiencia es otra, nada más. Haciendo un resumen de los distintos tipos de energía, muy básico de lo que vimos recién, la energía eólica, básicamente, ¿qué es? El aprovechamiento del viento. ¿Cómo? A través de algún sistema que hace una conversión del movimiento de la masa de aire en un movimiento mecánico o eléctrico para su uso final. Mecánico es lo que se venía usando hace muchísimos años, se sigue todavía utilizando, pero cada vez en menor medida, que es el bombeo, los molinos que vemos en los campos para extraer agua. El bombeo mecánico básicamente es lo que se viene usando de hace muchísimos años atrás. Tampoco es muy nuevo el uso de aerogeneradores. En cambio, en los aerogeneradores que hacen la conversión directamente a energía eléctrica. Ahora, ¿desde cuándo viene esto? Tiene muchísimos años. Nosotros acá, con el boom que tuvimos los últimos años, todo el mundo se relacionó con los parques eólicos y lo pudo ver y se dio a conocer, más que nada, que existe esta energía por muchos que no están en la temática. Pero es algo que se viene usando de hace muchísimo tiempo. En cuanto a lo que dijimos del recurso, el recurso que nosotros podemos aprovechar, bueno, básicamente en este caso el recurso eólico, ese aprovechamiento del viento, hay regiones importantes en las cuales tienen un gran potencial de aprovechamiento. En nuestro caso es el sur de la Argentina, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y gran parte de Buenos Aires. Tienen muy buenos vientos promedios que hacen a un aprovechamiento ideal de las distintas tecnologías de aerogeneradores que existen en el mercado. Yo voy medio rápido, si hay alguna consulta no hay ningún problema, pero la idea es ir rápido porque vamos a ver un pantallazo general de todo y si no se va a hacer muy largo. Está muy buena la introducción, Marcelo, muy buena. Bueno, muchas gracias. En el tema de energía solar, básicamente hay dos ramas muy importantes que son directamente la conversión a calor para su uso final o electricidad. Esas son las dos ramas más importantes que existen en el aprovechamiento de energía solar debido a la radiación directa del Sol en nuestro planeta. Hay que tener en cuenta que de esa energía solar que
llega a nuestro planeta, no toda es aprovechable, ¿no? Aproximadamente es un 40%, pero esa cifra alcanza y sobra para abastecer la energía mundial de un año, ¿no? En el caso específico de la energía solar fotovoltaica, ¿qué es lo que hace? Utiliza parte de esa radiación electromagnética del campo electromagnético que emite el Sol debido a un proceso físico que se conoce de efecto fotoeléctrico. Eso, bueno, ¿mediante qué? Mediante sistemas que son unos paneles fotovoltaicos que tienen unas celdas, cada panel tiene una serie de celdas fotovoltaicas distribuidas, arregladas en una forma matricial, de manera de llegar a una tensión determinada y una corriente determinada por panel fotovoltaico, que hacen la conversión de esos fotones a electrones para poder aprovecharlo como energía eléctrica, ¿sí? Dijimos que todas esas celdas en sí conectadas, mediante el arreglo que diseña la empresa, componen lo que es el panel fotovoltaico que todos conocemos, podemos ver en cualquier portal de venta, y de acuerdo al tipo de arreglo van a ser las características técnicas de tensión y corriente de cada uno de esos paneles fotovoltaicos. En el caso de la energía solar térmica, seguimos con la energía solar, pero en este caso energía solar térmica, aprovechan la parte del espectro electromagnético que genera calor. ¿Y qué es lo que, cómo se hace, mejor dicho? Lo que normalmente todos hemos visto es, en uso domiciliario, son los calefones solares que existen en la mayoría de los lugares aislados. Hoy se está viendo también en las ciudades, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que tenemos acá? Bueno, básicamente a través de la captación del calor y la irradiación solar, que se convierte en calor en un fluido, normalmente los más comunes son sistemas termosifónicos que directamente calientan el agua que circula por esos tubos de vidrio, que son de vidrio doble para hacerle una buena aislación, y por medio del sistema termosifónico circula dentro de ese sistema manteniendo un colector que, de acuerdo a su aislación, pierde muy poco calor durante la noche. Hay que decirlo porque en realidad algo se pierde, ¿no? Pero pierde muy poco calor de acuerdo al tipo de aislación. Esos son los más comunes. No nos vamos a meter mucho más en esto, hay otro tipo. Tenemos también algún otro tipo de energía renovable que se la considera energía renovable, como es la biomasa. Que la biomasa, como dice ahí, es todo lo derivado de la materia orgánica de las plantas, animales y algunas actividades humanas, que puede generar básicamente mediante un sistema, esto se usa básicamente mediante un sistema de combustión en plantas térmicas, o sea, terminan reemplazando a un combustible fósil en forma directa con la tecnología actual. Básicamente hacen eso. ¿En dónde se empezaron a ver los primeros aprovechamientos? En lo que fueron, o que son, mejor dicho, biogás, utilización biogás en vertederos de plantas depuradoras o también lo que es biocombustibles. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Porque muchos dicen, pero esto puede competir con la alimentación. Sí, si se utiliza directamente los granos, no, si se utiliza la parte desechable. Ahí está la disyuntiva, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es lo que pasa con la biomasa en general? Mediante el proceso de fotosíntesis, hacen una conversión de ese dióxido de carbono que existe en el aire normal, lo capturan, lo transforman en energía para poder crecer a través de ese proceso de fotosíntesis, y por supuesto tiene que estar la energía del sol para realizar ese procedimiento. Entonces, esa captura que hacen de dióxido de carbono durante su vida natural es la que después se puede emitir cuando uno
combustiona a esa biomasa. Por eso es que se dice que este tipo de energía también es una energía renovable porque no incrementa las emisiones de dióxido de carbono, porque es lo mismo que captó durante su vida y es lo que estamos generando después cuando lo combustiamos. Ahora, en caso de biogás, que es uno de los tipos que se puede obtener básicamente y se obtiene de los rellenos sanitarios, o puede ser plantas de tratamiento de efluentes. Acá tenemos una planta que tiene un sistema que se hizo hace muy poco tiempo, tiene un sistema de generación de biogás. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, dentro de lo que es la producción hay distintos gases que se generan de mayor proporción que es útil para nosotros. Lo que vamos a buscar es el metano, que es el que se produce en mayor proporción. Pero hay otros que, como dice ahí, dióxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno, sulfuro de hidrógeno. Hay otros, pero en mucho menor porcentaje. De acuerdo al uso del metano, es directamente proporcional al cambio por un sistema de energía convencional. Entonces, un sistema de biogás que viene a partir de un aprovechamiento de biomasa reemplazaría en forma directa a un combustible fósil con pequeñas adaptaciones a un sistema actual. Los biocombustibles también pertenecen a la biomasa, y ¿cuáles puede haber? Los más comunes: bioetanol, biodiesel, que nosotros tenemos a partir de una ley nacional de corte de combustible, ¿qué quiere decir, mejor dicho, corte de combustible? Es una proporción que se le pone un porcentaje de biodiesel, más que nada al diésel que se carga en las estaciones de servicio, que se fue incrementando con el largo del tiempo de manera de poder impulsar este tipo de industria y utilizar ese tipo de materia orgánica que de otra manera terminaba desperdiciándose. También puede existir pequeños aprovechamientos eléctricos. Hablamos de pequeños aprovechamientos eléctricos en energía renovable. ¿En qué se basa esto? Básicamente en el aprovechamiento de ese flujo hidráulico, ¿no? Estamos hablando vamos a estar hablando de agua. Entonces, de ese curso, como son pequeños, estamos hablando de que se pueden hacer con algún sistema de almacenamiento o algún sistema de paso. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, hay un régimen de fomento del uso de las energías renovables y una categoría específica de pequeño aprovechamiento en el cual habla de hasta 50 megavatios de potencia instalada. Ahí entra este tipo de aprovechamiento hidroeléctrico que el encuadre está legislado en forma nacional. Como dijimos, se puede hacer mediante una acumulación de agua, un embalse, ¿no? Para eso tiene que haber un dique, se tiene que construir un dique. Perdón, admito a alguien. Y también existe la posibilidad de utilizar el agua que fluye sin hacer ese dique, que eso es lo que se conocen como de paso, hidráulicas de paso. Siempre teniendo en cuenta que para entrar dentro de lo que son pequeños aprovechamientos eléctricos estamos hasta los 50 megavatios, ¿no? de energía que se pueden generar. Hay que tener en cuenta algo importante. La principal fuente de energía renovable a nivel mundial es la hidroeléctrica. Pero acá no estamos hablando de pequeño, ¿no? Se habla, en general tomamos todos los tipos de generación hidroeléctrica. En el caso de la geotermia, básicamente, ¿de qué trata? Es en el aprovechamiento del calor que existe en el centro de la Tierra, que en algunos afloramientos naturales, por
eso va derivado de la formación de las placas tectónicas que hacen que se eleven, por eso casi siempre están cerca de zonas montañosas, y generen esas chimeneas naturales en el cual el calor del centro de la Tierra llega a unas profundidades que técnica y económicamente son viables para la generación de geotermia, energía derivada del calor de la Tierra, mediante el aprovechamiento de vapor. Y por lo tanto, tenemos que tener agua, ¿no? Tenemos que tener esos recursos cerca o de manera de tratar de aprovecharlo, llevarlo para poder tener ese vapor, tiene unas condiciones especiales, ese vapor, para poderlos acoplar a una turbina y a un generador eléctrico y de esta manera generar energía eléctrica. En la Argentina existen algunos puntos especiales de aprovechamiento de esto. Ahí tenemos en pantalla algunos lugares, como es el Copahue, Domullo, en Tuxtla y el Valle de Cura, en Neuquén, Jujuy y San Juan respectivamente. Son aprovechamientos que se están estudiando de manera de poder hacer la generación y que sea económicamente viable, ¿no? Eso es principalmente porque esto estamos hablando de no es de uso domiciliario. Después tenemos los sistemas híbridos. ¿Qué son los sistemas híbridos? Bueno, acá básicamente se conoce esto desde hace bastante tiempo en zonas rurales. ¿Qué es lo que se usaba? Muchos lugares, bueno, tenían, por ejemplo, un aerogenerador y un aerogenerador con un sistema de baterías, pero cuando no teníamos el recurso, el viento, tenían un generador diésel. Esa mezcla de sistemas lo que hacen, conforman un conjunto de elementos que se conoce como un sistema híbrido. Tienen distintas fuentes o recursos, puede ser también un aerogenerador con paneles fotovoltaicos, distintas fuentes de generación, de manera que en conjunto aportan energía eléctrica a una carga, ¿sí? En este caso pueden ser sistemas aislados, como el que recién explicamos, o pueden también estar conectados a la red. Aquel lugar que tiene conexión a la red, puedes tener también un sistema de generación híbrido, ¿sí? Normalmente, cuando usamos la red, ya el utilizar la red y otro sistema, nuestra carga lo ve como un sistema híbrido, porque la red eléctrica la toma como un banco de baterías infinito. Acá tenemos el caso en forma esquemática de un sistema híbrido común con un aerogenerador, paneles fotovoltaicos, nuestros sistemas para poder adaptar esos parámetros que entregan de tensión y corriente nuestras fuentes de conversión. Así se puede cargar un banco de baterías en el caso que existiera, un inversor que puede tener el aporte de un grupo electrógeno y, por supuesto, el aporte a esas cargas. Esto que aparece acá es lo que dijimos hoy como un aporte de sistema calorífica directa, agua sanitaria, normalmente, que es un termotanque solar. No hace a lo que es la generación eléctrica, pero sí a lo que se termina utilizando en sistemas aislados. En un sistema aislado, una configuración básica puede ser algo como esto, puede ser la mezcla de estos dos, o puede ser uno de estos. En un sistema industrial, ya si hablamos de un sistema industrial, puede que tengamos un sistema de baterías, o puede que no, que esto se obvie y directamente se conecta a la red. Pero vamos a tener un parque, en este caso, un parque fotovoltaico con mi sistema de conversión, que puede tener el aporte de algún otro sistema de emergencia o generadores, pueden ser diésel, a gas o como fueran, de que aporten cuando el sistema fotovoltaico no tiene recurso disponible.
Si tiene energía de red, normalmente esto, si no es algo crítico ese suministro, esto se obvia, pero la configuración es un poco más grande, normalmente siempre tenemos la conexión a la red. En el caso de la generación distribuida para nuestro país, al pie siempre van a haber los enlaces de dónde estamos sacando esta información o de dónde pueden obtener también esta información. Hay una ley nacional, la 27.424, en el cual establece, ya de hace unos cuantos años atrás, que todo ciudadano se puede conectar a la red eléctrica y puede generar energía para autoconsumo, y algo de esa energía, cuando no la utiliza, puede ser volcado a la red. Eso en el caso de hogares, también puede ser utilizado para pymes, grandes industrias, comercios, cualquier otro tipo de organismo que necesite red eléctrica para su funcionamiento. Energía eléctrica, no, perdón, red eléctrica no. Entonces acá aparece un pero siempre, ¿no? ¿Qué hay para quienes estén desconectados de la red eléctrica? Porque dijimos esto era para conectar a la red eléctrica. Bueno, lo que existe es esto que aparece acá abajo, que es el PERMER. ¿Y qué es el PERMER? ¿Qué es el PERMER? Son proyectos de energías renovables para mercados rurales. Eso es lo que quiere decir PERMER. Y básicamente el objetivo es brindar energía eléctrica a través de fuentes de energía renovable a lugares en los cuales están apartados de la red eléctrica. Con lo cual es muy importante poder brindar esto. Todos los que vivimos en la ciudad a veces no vemos esto, pero hay mucha gente que no tiene conexión a la red eléctrica, y como no tiene conexión a la red eléctrica, imagínense que están apartados totalmente de lo que es el uso de todos los artefactos eléctricos que son de consumo bastante apreciable de la energía eléctrica. Entonces, no van a tener las mismas comodidades que podemos tener en la ciudad, básicamente porque no tienen ese recurso. Entonces, el uso del celular, que para todos es re común, bueno, hay lugares que no lo tienen, y no, primero porque no hay una red de energía eléctrica, y tampoco hay una red de cobertura de celular. Hay algunos lugares que no lo tienen. Entonces tendrán algún otro sistema, alguna radio para comunicación, en el cual tiene que ser abastecida a través de un sistema de generación eléctrica. Entonces hay distintos tipos de usos específicos de este tipo de programa que están dirigidos a energizar hogares aislados, escuelas rurales, puede ser comunidades aglomeradas o pequeños emprendimientos productivos. Por ejemplo, en el tema de hogares, básicamente, ¿cuál es el objetivo principal de esto? Es abastecer a todas las familias que viven en lugares aislados, que no utilizan la red eléctrica. Entonces, utilizan otro tipo de fuentes de energía para, por ejemplo, poder alumbrarse o calefaccionarse, ¿no? Con lo cual, termina siendo también, a la larga, muy caro. Esto termina siendo muy caro. Entonces, básicamente, este tipo de lugares, de viviendas, como el que tenemos ahí en esa foto abajo a la derecha, pueden ser los beneficiarios del programa PERMER, en el cual se le va a dar, fíjense que la cantidad de paneles que tenemos en esa imagen no es para que tengan lavarropas, televisores, celulares, nada por el estilo. De la vivienda tampoco lo van a tener ahí adentro, sino que es para poder suministrar la energía mínima. Ahí estaba entrando alguien, no sé si lo habilitaste, Mario. Sí, ya está. Perfecto. Marcelo, me ocupo yo. Perfecto. Bueno, para poder tener esa energía eléctrica y poder mejorar su calidad de vida en cuanto a el dinero que tienen que afrontar para ir a buscar ese recurso, como tenemos acá,
qué sé yo, querosén, ¿no? Que se sigue utilizando en ciertos lugares, velas. Bueno, un recurso mínimo, ¿no? La carga de un celular. A esto aporta el PERMER en hogares. Y básicamente, como por supuesto ahora está en boca de todos el tema de las clases virtuales, ¿no? Fíjense en este caso cuánto les cambiaría la vida o les cambia la vida a estos lugares si pudieran tener, como en este caso tienen los kits domiciliarios, kit 3G, son sistemas en los cuales también aprovechan lo que es esa energía eléctrica para poder tener una comunicación y un medio en el cual puedan bajar también información, en algunos casos a través de un sistema de radio en las comunidades, de radioenlace, de un sistema de internet. Con lo cual verdaderamente cambia la vida y hace que esas comunidades no tengan un desarraigo, no tengan que irse a los grandes centros urbanos para mejorar su calidad de vida en forma ostensible, ¿no? A eso es lo que apunta principalmente este tipo de programa. En cuanto al tipo de aplicación en escuelas, como el que estamos viendo acá, que es el PERMER Escuelas, básicamente lo que trata es de que todas las escuelas de la Argentina puedan tener un abastecimiento eléctrico. Hay un cálculo que se realizó que hay aproximadamente 2.000 escuelas en las cuales se necesita el abastecimiento eléctrico y ahí por eso aparece 2.000 menos 300, que son 300 escuelas las cuales ya en alguna parte de esas ya se realizó este programa y en otras se está realizando. Pero todavía hay bastante para realizar, con lo cual aquellos que estamos lejos de este tema, por ahí no lo vemos y es muy importante. Y es muy importante. En este caso, en la foto ahí tenemos una escuela con un montón de alumnos, a veces no son tantos los alumnos, ¿no? Son pocos, a veces hay escuelas de 5 alumnos, pero no por eso no tienen que tener energía eléctrica, y en el caso de este programa, el PERMER Escuela, trata de abarcar a todos y de brindarle algún tipo de bienestar mayor, como es la generación eléctrica para poder usar, por ejemplo, una computadora, básicamente. También existe el PERMER para usos productivos. El PERMER para usos productivos está íntimamente relacionado con el INTA, ¿sí? De manera de que a través del INTA y las unidades ejecutoras provinciales, que son la derivación del PERMER en forma provincial, de manera de que puedan tener una asistencia técnica a aquellos emprendimientos agropecuarios para poder tener, por ejemplo, acá boyeros solares. Ahí lo vemos en la imagen, un boyero solar, no es ni más ni menos que un panel fotovoltaico con un sistema de conversión de los parámetros de tensión y corriente de esa generación, una acumulación y conversión, a un sistema de boyero para que directamente, en este caso, esa batería no se nos agote, sino que pueda tener una vida útil mucho mayor, no requiera llevarla o que el boyero llegue hasta un lugar determinado para poder tener ahí el acopio de baterías y poder generar la energía eléctrica de todo el tendido. Entonces estos boyeros simplemente pueden ser también en lugares lejanos del asentamiento y se pueden mantener de esa manera el cuadro que se quiera electrificar, de manera de controlar a los animales dentro del mismo. En este caso, este programa lleva 1.315 boyeros, esto es datos oficiales, con lo cual no es nada despreciable. También existe el PERMER para bombeo solar. Dijimos antes que podíamos tener aerogeneradores para convertir
esa energía eólica en energía mecánica. Bueno, se está un poco cambiando la idea y tratando de que esas bombas que tienen mayor eficiencia sean eléctricas, por lo tanto hay que abastecerlas de energía eléctrica. Entonces, para que eso ocurra, tiene que haber paneles fotovoltaicos y verificar de que, y acumulación en la mayoría de los casos, verificar que verdaderamente es económicamente viable esto y dónde se necesita. En este caso, se está todavía en etapas de relevamiento para ver cuál es la necesidad y cuáles son los sistemas más beneficiosos para su uso. También tenemos el PERMER de microredes. Entonces acá venimos, ¿y qué es una microred? Básicamente una microred es lo mismo que un sistema híbrido como el que vimos anteriormente, pero que acá interconecta más de una vivienda. Entonces es como una pequeña generación urbana de un pueblo, un caserío, en el cual todos ellos se pueden abastecer a través de una red eléctrica construida en las cercanías. Normalmente esto se va a hacer donde estás lejos de una red eléctrica y que el costo de hacer el tendido eléctrico de esa red sea algo prohibitivo. Por lo tanto, lo más lógico es hacer esa generación in situ. Entonces, vamos a tener los beneficios de que ese lugar tenga acceso a la energía eléctrica, favoreciendo de que no se vaya, la gente que no se vaya de esa comunidad y brindándole una mejor calidad de vida a ese pueblo, a ese asentamiento. Ahí tenemos en imagen, podemos ver esta foto de algo que ya existe en la Argentina. Ahí lo tenemos en la provincia de Jujuy, Olaros Chico, en la cual es un sistema, es un parque fotovoltaico con almacenamiento en baterías de litio. ¿Y por qué con almacenamiento? Y bueno, esto va a generar de día con la radiación solar y de noche no tienen energía. Bueno, entonces acá se optó por hacer este sistema híbrido con acumulación. No es común en la Argentina tener sistemas de generación a partir de fuentes de generación eléctrica, a partir de fuentes de energía renovable con acumulación. Sí, la tendencia mundial es esa. La tendencia mundial va a la acumulación. En la Argentina recién estamos empezando con los grandes aprovechamientos en estos últimos años, si bien también cabe destacar que es uno de los países pioneros en Latinoamérica en el uso de energía renovable, pero por distintas cuestiones en los grandes aprovechamientos han ocurrido en los últimos años, pero no con la idea de una acumulación in situ de esa generación de energía eléctrica, sino directamente con el aporte a la red eléctrica, o sea, la conexión eléctrica. Con lo cual, es fácil ver que la mayoría de los aprovechamientos se hicieron en lugares donde tenemos el recurso, pero también teníamos la conexión a la red. No por eso es que se han ido a zonas remotas, porque alguien tenía que aportar la infraestructura y por lo tanto ese costo termina siendo bastante grande. Lo mismo pasa con la acumulación. Sin embargo, a nivel mundial, la tendencia va hacia ahí cuando uno quiere decir, por eso acá cabe una acotación que muchos dicen que la energía renovable no es de base. No es de base porque en realidad cuando tenés el recurso produce, si no tenés el recurso no produce. Por supuesto, es así, siempre y cuando vos no tengas acumulación. Entonces, cuando vos empezás a tener acumulación, una distribución geográfica mucho más amplia, bueno, hay que ver cuál es el porcentaje que se puede tener de energía renovable, y tenemos países vecinos como Uruguay, que ha tenido en varios periodos su generación de 100% de energía renovable para lo que es su consumo. Y algo que tenemos que destacar también ahí, tiene un acuerdo con Argentina
que el exceso de esa energía renovable se la vende a la Argentina a valores muy beneficiosos para nosotros. Es algo que se hizo el gobierno nacional a través de distintos acuerdos, y el valor que se le paga es aproximadamente la mitad que se le paga a los generadores locales de parques eólicos, por ejemplo. Bueno, básicamente, ¿para qué es esto? En el tema de microredes, se puede hacer un pueblo, como energizar un pueblo como teníamos ahí, se puede también hacer para empresas, ¿sí? Se puede hacer empresas. En este caso, podría generar el asentamiento de una empresa, más que nada en este lugar, como el que estábamos viendo, para lo que sería el aprovechamiento de algún otro recurso. Este lugar que vemos acá, Olaro Chico, en Jujuy, también el uso de batería de ion de litio. ¿Por qué es la razón? Porque básicamente están muy cerca de yacimientos de litio, y la idea es tratar de aprovechar ese recurso y generar distintas empresas que puedan aprovechar ese recurso con hasta la fabricación de baterías en el lugar. Para eso necesitan una microred, sí o sí. Si no, no pueden realizarlo. Fíjense lo que dice acá abajo. El pueblo utilizaba un generador de gasoil, que no está a las cercanías de ninguna estación, con que el suministro puede ser que en algunos momentos no llegue, con cortes, mayor contaminación. Bueno, con este tipo de programa, el PERMER Microredes, la idea es tratar de apuntar a esos lugares y generar estas microredes. Ya no estamos hablando de casas, acuérdense, esto estamos hablando de una casa, sino estamos hablando de un conjunto de ellas. En este caso, casas. Puede ser también pequeñas industrias, ¿no? En el caso, volvemos a lo que es, en general, el régimen de la energía distribuida. Podemos decir que se puede hacer un uso directo de esa energía generada, y parte de de la energía que me está generando, pero yo no la necesito, puede ser inyectada a la red para todos los lugares en los cuales yo tengo la red eléctrica. Entonces, básicamente, ahí ese tipo de aprovechamiento y ese tipo de usuario termina cambiando su nombre y se llama usuario generador, en el cual hay algunos beneficios que están establecidos también por ley, y de acuerdo al tipo de lugar está establecido cuáles son esos cuantos también. Para poder realizar esto, los equipos que tienen que ser instalados en ese lugar tienen que ser realizado esa solicitud por el usuario interesado. Es el que tiene que realizar eso, pero el diseño va a ser y la instalación va a ser realizada por un instalador calificado autorizado. Y eso hay una serie de parámetros que ahí abajo tenemos dos enlaces, uno el video educativo que habla sobre todo este tema, que está en YouTube, y abajo en el otro enlace tenemos específicamente lo que apunta a esta generación distribuida y esos parámetros que tienen que cumplir para poder convertirnos en usuarios generadores. Marcelo, una consultita. Después, al finalizar la charla, ¿puedes volcar los links esos al chat? Así los podemos copiar. Los ponemos, sí, no hay problema. Vale, copiamos y ponemos. Sí, sí. Disculpa, gracias. No, ningún problema, ningún problema. Para eso hay que ver también dónde estamos insertos, en qué lugar estamos insertos, para saber quién es el ente regulador de ese lugar. Entonces, eso es lo que nos va a decir qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, si yo tengo una pyme, un comercio, una industria, cualquier emprendimiento que podamos tener, voy a instalar paneles fotovoltaicos, aerogeneradores o cualquier otro tipo de tecnología que aprovechen las energías renovables, tenemos que saber hasta cuánto podemos inyectar, cuál va a ser la compensación, básicamente, y en base a eso hay en cuanto a uno se quiere
quiere cambiar su tipo de usuario, ahora ya no somos usuarios, queremos ser, mejor dicho, usuario generador, hay una serie de trámites que hay que realizar en la plataforma. Aparece acá abajo el enlace, después los copiamos, en los cuales nos va a aparecer este cuadro que vemos acá. Pero básicamente, antes de todo esto, lo que tenemos que hacer es consultar a un proveedor de energía, de equipos, básicamente de generación, cuáles son los equipos que nosotros podemos tener, cuáles son, hasta qué valor de energía podemos generar, porque normalmente una persona común no tiene los conocimientos técnicos como para poder desarrollar esto, ¿no? Por supuesto, esto tiene sus honorarios, ¿sí? Bueno, eso lo tiene que aportar esa persona interesada que convertirse en usuario generador, persona, empresa, lo que fuera, ¿no? En el caso que corresponda de acuerdo a su encuadre. Luego se inicia este trámite que es para convertirse en usuario generador a través de esta plataforma, en el cual va a empezar a llenar una serie de formularios, terminando en lo que es, por supuesto, llegando a quién es ese instalador calificado que me puede realizar el trabajo. Luego, por la mayoría de los lugares van a necesitar el cambio por un medidor bidireccional. Hay una serie de requisitos para instalarlo, de acuerdo a la distribuidora, establece que tiene que tener algún otro tipo de tablero, caja. Eso va de acuerdo al tipo de distribuidora. Y una vez que todo eso ya está presentado y otorgado, instalado el medidor, ya tenemos todo hecho, se termina en lo que sería el certificado de usuario generador, con ese formulario 2C, en el cual nos cambian la categoría y nos van a pagar por la cantidad de energía que nosotros aportemos a la red, siempre habiendo cumplido todos los pasos anteriores y más específicamente los pasos técnicos, porque no puedo aportar lo que yo quiero, ¿no? Por eso hay que cumplir con toda esa serie de requisitos para también saber que el equipo que voy a poner está homologado nacionalmente, se puede poner, todas esas cuestiones. Aparece lo que es ese instalador calificado, que es el que me va a asesorar en esto, o la empresa que me va a asesorar en esta temática. ¿Cuál es la idea general? ¿A qué hay que apuntar con esto? Básicamente, en tratar de ir al autoconsumo y tratar de reducir la demanda. Esta es la esencia de esto, reducir la demanda. Por eso dice, y eventualmente, no pensar en inyectar a la red para obtener un rédito, sino que tratar de apuntar al autoconsumo y, si sobra, inyectar a la red eléctrica, ¿sí? De manera de que tener alguna compensación por esa energía generada localmente. Para eso, nosotros tenemos una herramienta online, que es esta que aparece acá, el calculador solar, en el cual se puede hacer una simulación de cómo sería el impacto de un autoconsumo en la factura eléctrica, más que nada en lo que sería la demanda de energía y el consumo, y la generación. Para llegar a todo esto, lo primero que hay que saber, quiénes son los distribuidores actualmente inscritos en la plataforma digital, que es lo que tenemos acá a nivel nacional, en la cual ahora acá tenemos toda la provincia de Buenos Aires. Si nosotros vamos a la página, vamos a hacer un clic ahí y nos van a aparecer 2 distribuidoras que son del Gran Buenos Aires, no de toda la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no está actualizado esto? Porque en realidad ya a través de la aprobación o la adhesión de la energía distribuida en la provincia de Buenos Aires, van a poder aparecer todas
las cooperativas y las distribuidoras de la provincia de Buenos Aires. Para eso, nosotros tenemos estos dos enlaces para saber quiénes son los entes reguladores y en el caso de la provincia de Buenos Aires, de los SEBA, para saber bien cuáles son los medios de comunicación con esos entes específicos para poder comenzar con la gestión de mis trámites. De manera de saber dónde estoy parado, para antes de empezar cualquier tipo de estos aprovechamientos, yo tengo que saber cuál es la tarifa que tengo como usuario. Yo todavía soy un usuario, no soy un usuario generador. Y aquí aparecen, depende de la localidad, en este caso, las tarifas de la provincia de Buenos Aires no están con montos, sino están con tipo de usuario, porque los montos después terminan siendo determinados por la distribuidora local, sea una cooperativa o no. Y acá tenemos, por ejemplo, el T1R, básicamente es un uso residencial, que es lo que la mayoría de nosotros podemos tener. Y hay especificado los tipos de T1R que están dentro de lo que es este organismo, que es el OSEBA, que me establece cuáles son las características que tienen que tener para hacer un T1R, una tarifa 1 residencial, ¿no? Hay una especial que existe acá, que es la T1RE, que es para servicio estacional, en la cual toma un porcentaje cuando pasan por arriba del 70% en cortos periodos de tiempo. Bueno, no importa, esas cuestiones, cada uno tendrá que ver cuál es, para saber cuál es su encuadre de usuario y del valor que está afrontando por ese tipo de uso de la energía eléctrica. Hay otros, como es el T1G, que es el servicio general para pequeñas demandas, establecimientos comerciales, ¿no? Cualquier tipo industrial pequeño, estamos hablando de pequeña demanda. También hay un tipo específico para entidades de bien público o alumbrado público, en los cuales las tarifas difieren, son menores, ¿no? En estos casos. Hay una tarifa T2 para medianas demandas, en este caso estamos hablando para consumos de más de 10 kilowatts hasta 50 kilowatts. Y ahí entramos con lo que es el encuadre de una tarifa T2. Acá ya van a aparecer lo que son los tramos horarios, los tramos picos y tramos fuera de pico, con los cuales tienen distinto valor la energía en esos tramos horarios. Acá ya estamos hablando de 10 kilowatts a 50, hay que acordarse eso, T2 ya es otro tipo de demanda, y para grandes demandas, de un usuario T3, estamos hablando para mayores de 50 kilowatts, ¿sí? En este caso, esas son la tarifa T3. Después hay otras tarifas, la T4, aquellos que son demandas de más de 10 kilowatts, pero son pequeñas demandas rurales, ¿no? Pueden ser que estén conectados a una red de media tensión en forma directa o a través de algún sistema de transformación, pero estamos hablando de esas potencias en formas rurales. Y T5 y T6 son servicios de peaje, básicamente. Si nosotros tomamos como ejemplo una tarifa local de EDES, a lo que esto está sacado de este enlace, en el día de la fecha, tenemos para una tarifa T1 estos cargos fijos y variables, cargos fijos mensuales, un valor mensual por mes. Fíjense cómo cambia básicamente este cargo fijo a medida que el consumo se va incrementando. Acá tenemos menor o igual a 100 kWh mensuales. En el caso extremo tenemos un consumo mayor a 1.400 kWh mensuales.
y el cargo fijo para este tipo de consumo de siempre T1R, estamos hablando de 1.075 pesos cuando el básico, el menor, perdón, es de 131 pesos. También difiere lo que es el cargo variable en el valor del kilowatt, aumentando el mismo a medida que aumenta el consumo. ¿Por qué recuadramos esto? Porque después vamos a utilizar estos valores para poder ver cómo sería ese tipo de usuario aportando un sistema de energía distribuida conectado a la red. Si tomamos ese valor y nosotros lo convertimos teniendo el costo de la energía y el cargo variable, el fijo y el variable, perdón, lo llevamos lo dolarizamos, lo ponemos en dólares, con un valor de un dólar oficial, pongámoslo a 100 pesos, ¿no? Para hacer cuentas redondas, tenemos aproximadamente un valor de 7 centavos de dólar, ¿sí? Cuando le sumamos algunos otros impuestos, esto llega alrededor de los 7,4 centavos, 7 centavos con 4, es muy pequeño, pero bueno. Y acá tenemos algunas herramientas en las cuales yo puedo decir, ¿esto para qué lo voy a necesitar? Para venir a una herramienta en red, que es el calculador solar, en el cual me va a abrir un sistema de planillas que yo voy a ir completando para poder determinar mi sistema, cómo sería el aporte, y también tenemos que tener el aporte de energía, y también tenemos que tener en cuenta los costos para poder alimentar esas planillas. Acá abajo tenemos el instructivo de usuario generador para poderlo bajar y hacer la consulta más profunda de todo lo que vimos acá muy por arriba, para aquellos que estén interesados en generar un sistema como el que tenemos en la imagen abajo a la derecha, de generación distribuida local, ¿no? Si nosotros vamos a ese enlace del calculador solar y ingresamos los datos de los costos de mi energía eléctrica y, por ejemplo, determinamos que vamos a usar unos paneles fotovoltaicos de 300 watts y tenemos un consumo promedio de 1.500 kWh mensuales, con lo cual estamos en la tarifa T1R7, T1R, en la categoría 7 que teníamos ahí abajo del todo. A ver, esta que está marcada acá, ¿sí? Vamos a ver en este calculador solar cómo sería la línea azul que tenemos acá, es el consumo, si no tendríamos aporte de energía renovable, y con la línea punteada terminamos viendo el consumo con el aporte de nuestros paneles fotovoltaicos. Con lo cual, acá estamos viendo que es muy pequeña esto, pero lo hicimos para solamente 10 paneles fotovoltaicos de 300 watts, terminando en la potencia instalada de 3 kilowatts, ¿no? Por supuesto, esto termina bajando. Fíjense algo importante, cómo se acerca esta línea punteada a la línea continua azul en los meses de invierno, ¿sí? Y cómo se aparta en los meses de verano, porque estamos haciéndolo con un sistema fotovoltaico, de generación fotovoltaica, en los cuales los meses de verano tenemos un aporte mayor de radiación incidente, por lo tanto mi sistema convierte más energía y también durante más horas al día. En este caso, fíjense, el ahorro por autoconsumo en porcentaje anual, me lo tira todo de la página esta, es de un 7,4%. ¿Sí? Bastante chico, pero la instalación es bastante chica también para el consumo. Y también me tira como resultado
el ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero en toneladas de dióxido de carbono equivalente, ¿sí? Casi 2.5. Eso es lo que nosotros podemos ver rápidamente en la red, de manera de poder tener una idea de cómo sería si nosotros vamos a afrontar el costo de realizar este emprendimiento, de convertirnos en un usuario generador. Hay una herramienta que es la que estaba en el título de nuestra reunión de hoy, nuestra charla, que es la utilización de un software que se llama Homer Pro. En este caso, es una de las herramientas que tiene la página, que es Homer Energy, que habla específicamente de microredes. Microredes como dijimos, puede ser para un pequeño poblado, como también para una casa sola, como para un pequeño, unas pequeñas empresas, también puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Este programa básicamente optimiza lo que es la carga que nosotros le cargamos con nuestras fuentes de conversión de energía en base al recurso, a energía eléctrica, para normalmente abastecer aldeas o lugares que no tienen conexión a la red, pero también tiene la opción de poder simular lo que es la conexión a la red. Este programa es un programa que ahora es un software, que es un software pago, pero tiene una versión gratuita totalmente funcional durante un periodo de tiempo aproximadamente de 20 días, ¿no? Hay una cuestión que esto cuando se instala en esa computadora no se puede volver a instalar porque no es cuestión de que yo lo vuelva a usar a cada rato de la forma gratuita, por eso es un software, ¿no? En sus orígenes, esto fue desarrollado por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable, estas son las siglas en inglés, NREL, en el cual era gratuito. Ese sistema era gratuito y con el tiempo, con el pasar de los años, hubo mejoras, hubo aportes privados a la mejora de este sistema y se terminó convirtiendo en la empresa Homer Energy, en la cual desarrolló este programa, el Homer Pro, que quiere decir Homer, quiere decir modelo de optimización híbrida para recursos energéticos múltiples. Estas son las siglas en inglés. Acá tenemos la página donde se puede conseguir este software, que repito, es en su versión gratuita totalmente funcional durante un periodo de tiempo acotado. Bueno, más sobre la explicación de lo que es este sistema, podemos poner la cantidad enorme de distintas fuentes de energía, así como sus componentes. Se puede poner desde un panel a 100 paneles y más. Lo mismo con aerogeneradores, se pueden simular una conjunción de sistemas de paneles fotovoltaicos y de aerogeneradores, con lo cual, y también de algunas otras fuentes de energía, esas son lo más comunes para lo que más se suele utilizar, con lo cual podemos tener una simulación de esa microred en un periodo de tiempo que nosotros vamos a llamar el periodo de vida de mi proyecto. Esto lo simula para cada año calendario durante el tiempo de vida de mi proyecto. Esos pasos de tiempo normalmente pueden ser desde minutos hasta una hora. El programa lo va a hacer. Ahora, yo pongo un minuto, va a ser muchísimo más cantidad de cálculos que si pongo que el espaciado sea de una hora. Si esto lo van a utilizar, mi recomendación es que empiecen con que sea de una hora, porque para tener una noción a grandes rasgos,
está bastante bien. Cuando uno quiere entrar a más detalle, va bajando ese tiempo de simulación y va optimizándolo de manera más pequeña para que tenga un mejor, un mejor cálculo y verdaderamente los datos sean más certeros. Hay algunos componentes que piden a la hora que uno carga un componente, piden que el tiempo de cálculo sea de tanto determinado, de 10 minutos, de minutos, lo dice. Entonces hay que tener en cuenta cuando uno carga eso, los mensajes que tira el programa en sí. En base a esto y teniendo en cuenta lo que nosotros vimos anteriormente, que tiramos un sistema en el calculador solar con paneles fotovoltaicos de 300 watts, para que nosotros podamos utilizar esto y en un periodo de tiempo grande, por eso hicimos la conversión anterior de mi valor de energía eléctrica en pesos a dólares. Nosotros no podemos prever cuánto es la inflación en pesos, por lo tanto, lo vamos a llevar todo a dólares. En este caso, vamos a tomar un panel fotovoltaico, que en este caso se obtuvo de un portal muy conocido, vamos a decirlo, no importa la publicidad, en Mercado Libre, no le va a generar más plata, así que de Mercado Libre, que todos podemos acudir rápidamente, hay mucha cantidad de oferta y podemos tener el costo de un panel fotovoltaico de la potencia que nosotros estamos queriendo instalar. Eso lo llevamos a dólares y es lo que nosotros vamos a tener en cuenta en los subsiguientes cálculos que vamos a necesitar. Acá aparecen cosas que tenemos nuestro panel fotovoltaico y algunas otras cuestiones, como algunos diodos que se necesitan en el sistema cuando nosotros vayamos a conectarlo, los conectores MC4, que son un tipo de conector que se utiliza para este tipo de sistema, los cables, porque la idea es utilizar un cable apto solar. Muchas veces estos cables están expuestos a la intemperie, con la radiación solar también. Entonces son unos cables especiales, son un poco más flexibles, también más caros. Bueno, todo eso se necesita después para poderlo conectar. A grandes rasgos, el valor del panel fotovoltaico es lo más importante a tener en cuenta acá. Otra de las cuestiones, como vimos en un sistema ejemplo hace unas filminas anteriormente, tenemos que tener esa conversión de mi generación de energía eléctrica a través de mi panel fotovoltaico, esa generación eléctrica, a esos parámetros que tenemos de mi panel fotovoltaico a los parámetros de mi red eléctrica domiciliaria. Entonces necesitamos un equipo, en este caso es un inversor solar, porque nosotros vamos a usar paneles fotovoltaicos para nuestro ejemplo. Entonces, un inversor solar, que también lo sacamos de la misma página, sacamos su costo y lo vamos a apuntar para después estos datos aportarlos a mi software de manera de que trabaje de manera correcta, ¿no? Y no tengamos que ir buscando las cosas por todos lados sin saber verdaderamente dónde la vamos a encontrar. Entonces, nosotros como ya sabemos que estos sistemas los vamos a necesitar, vamos tomando apunte de esos sistemas y vamos convirtiéndolos todo a un valor, una moneda que con el paso del tiempo se va a mantener ese valor bastante estable. Entonces ahora vamos directamente a la aplicación de ese cálculo al programa Homer Pro. Cuando nosotros instalamos el programa Homer Pro, lo primero que nos va a aparecer
es una pantalla de bienvenida en el cual aparece, lo podemos instalar en español, lo podemos instalar en inglés. En este caso, el ejemplo este está en inglés. Nos va a aparecer una pantalla como la que vemos acá, en la cual ya le cargamos lo que sería el nombre del proyecto, quién es el autor, el lugar, el uso horario, esto hay que cambiarlo. Uno pone acá, en este cuadro, la localidad, pone buscar esa localización en el mundo, porque le aparece el mapa del mundo, y le hace un acercamiento a esa localidad. Cuando uno quiere cambiar específicamente este punto para la casa donde está ubicada exactamente, lo hace directamente haciendo clic sobre esta pantalla y cambia. Es algo bastante sencillo e intuitivo. Luego acá aparecen algunos datos económicos, como que es la tasa de descuento, la inflación, si tiene o no, el sistema está pensado para que tenga cortes a lo largo del año, y el tiempo de vida del proyecto. Estos valores vienen por defecto. Mi recomendación es mantenerlos. Tengamos en cuenta que nosotros vamos a estar utilizando como moneda dólares norteamericanos, por lo cual estos valores ya están puestos por defecto en base a ese tipo de moneda. Cuando yo quiero avanzar con esto y yo voy a usar un tipo de recurso, acá arriba a la derecha, aparece esta pestaña azul o violeta, no sé, es azul para mí, que dice Resources o recursos. Me va a aparecer esta ventana desplegable en la cual yo tengo que cliquear en cada una de estas casillas. En este caso, la eólica no sería necesaria, pero no importa, porque no sé si yo lo voy a hacer solamente solar fotovoltaico o puedo agregar algún aerogenerador. Hacemos clic en cada uno, le apretamos en Download y ya mi sistema me carga los recursos específicos de esta localización. Fíjense de dónde saca estos datos. Por ejemplo, acaso solar, fíjense, acá lo dice, que es la radiación horizontal global en promedio mensuales a lo largo de 22 años, desde 1983 al 2005. Ahí no tenemos la del 2021, pero es un promedio de años tan elevado que esto no cambia tanto con el tiempo. Entonces son datos muy buenos para que mi sistema verdaderamente funcione de manera adecuada. Vamos a ir avanzando y nosotros vamos a ir, estábamos en la parte de bienvenida, vamos a ir a la parte donde dice en diseños, en la parte de cargas, en cargas eléctricas. Algo que no dije, que lo pasé muy por arriba. Uno puede tomar un mini curso de esto, que es de este software, acá haciendo clic en esta imagen, o también puede usar el Star Wizard, que es un ayudante que lo guía en el desarrollo de mi proyecto. En nuestro caso lo estamos haciendo en forma manual, sin el Star Wizard. Una vez que venimos a lo que es la carga eléctrica, una de estas cargas eléctricas que aparecen acá, me va a aparecer esta ventana. En esta ventana puedo bajar una carga eléctrica típica de dónde. Y acá está el tema, ¿de dónde lo voy a bajar? Estos son de localizaciones de Estados Unidos. Entonces, si yo quisiera hacer esto, tendría que haber hecho la localización, esta que hice acá, en un lugar de Estados Unidos para que después me pueda bajar esta base de datos, ¿sí? En nuestro caso, nosotros como ya lo hicimos acá, no vamos a bajar ningún perfil de carga de ningún lado porque no hay que no sea de Estados Unidos. Y vamos a elegir acá, de acuerdo a lo que son nuestras facturas eléctricas, cuál es el mes de mayor consumo. Y acá hacemos un clic si es en enero o es en julio, ¿sí? Normalmente. Puede que el mes sea en diciembre, puede que el mes sea en junio o en agosto. Bueno, pero hacemos al más cercano. El perfil de esa carga
Acá es un menú desplegable en el cual puede haber residencial, comercial, industrial. Bueno, en nuestro caso es residencial, ¿sí? Una vez que le hacemos clic acá en OK, nos va a aparecer esta imagen. Ya nos va cambiando, ¿ven? Nos aparece por defecto una distribución de mi carga a lo largo de cada una de las 24 horas del día, de cada una de las horas. Entonces me aparece este perfil que vemos acá. Esto viene por defecto del el programa, en base a todas las bases de datos que tienen cargada de allá de Estados Unidos. Si nosotros lo quisiéramos llevar más a nuestro país, tal vez tendríamos que correr un poco más estos picos y llevarlos un poco más, más nocturnos, ¿no? Se puede hacer haciendo clic en cada uno de estos cuadritos y cambiando ese valor. Esto es por defecto y me va a aparecer este valor de kilowatt hora consumidos diarios en base a ese perfil de carga. Pero yo tengo que, de acuerdo a mi tarifa, tengo una carga de 50 kilowatt hora diario. Bueno, eso es lo que yo le pongo acá y fíjense que esta tabla, en esta columna, directamente ya me los adaptó, me cambió todos estos valores y me los adaptó en base a esto, manteniendo ese perfil de carga. Entonces yo sigo manteniendo ese perfil de carga y rápidamente me cambia los valores a cuál es el promedio que yo le estoy poniendo de acuerdo básicamente a mi tarifa. Luego, una vez que ya puse esa carga, me va a empezar a aparecer el esquemático de mi bus de conexión de red. Normalmente las cargas son alternas, entonces se conectan de forma alterna. Se puede cambiar acá la carga si son alterna o continua. Entonces me va a aparecer que el bus es continua si yo lo cambio. Normalmente es alterna. Y aparece mi carga. Ahora le tenemos que agregar mi sistema de generación, en este caso panel fotovoltaico. Hacemos un clic acá, me va a aparecer esta pantalla desplegable en la cual me dice si elijo una serie de paneles típicos, que es un promedio de los paneles que hay en el mercado, o el catálogo completo. Mi recomendación, hacer clic en catálogo completo, me va a aparecer una imagen como esta, una tabla bastante grande, y si yo quiero una tabla de mayor especificidad, mayor cantidad de fábricas, hago clic en esta pestaña abajo a la izquierda que dice incluir la librería SEC. Bueno, yo le hago clic ahí, va a tardar un ratito y me carga toda la librería de los que existen en el mercado que tienen cargada en el programa. No son todos los que existen en el mercado, sino que tienen cargada en este programa. Y acá voy y elijo un tipo de panel. Yo había dicho que era un panel de 300 watts, elijo uno de una marca muy conocida, Jinko Solar, es de las empresas, está casi siempre primera o segunda en lo que es producción mundial de paneles fotovoltaicos. Así que es algo que muy probable lo consigan en el mercado. Aparecen algunas características técnicas de mi panel elegido, algo que aparece acá, algunas características más específicas. Hay algunos que yo voy a elegir, como esta fábrica, no lo cargan, eso no lo cargan. Hay algunas otras que sí. Bueno, ahí está el tema cuando uno elige qué valores. Cuando más valores tiene, más certero es el cálculo. Yo le cargué ese que tenemos acá, el 5 de 300 watts, y me aparece directamente ya, una vez que cargué ese, me aparece en el bus de continua. Fíjense que en este caso acá también cargué otro. Si yo cargara otro de otra marca, me va a aparecer también ahí, en ese bus, también conectado con sus características. Y lo que me va a aparecer es la cantidad de kilowatt que yo estoy aportando a ese bus de continua y el menú de lo que sería la parte económica, que yo tengo que venir y especificar cuál es el valor de esos paneles fotovoltaicos, y acá lo que sería,
no sé dónde me fui, acá, lo que sería la cantidad de paneles que yo voy a ir completando, sumando de a un panel. Si quieren sumar de a más cantidad, eso va en base a los niveles de tensión que quieren tener, y eso es un poquitito más específico, que va en base a la elección del panel fotovoltaico, los niveles de tensión y corriente que tenemos que tener para generar mi arreglo en serie o paralelo, de acuerdo a las especificaciones de mi inversor que yo voy a instalar. Una vez que hago eso, ya el otro lo eliminé porque me quedé con el de 300, el de 300 watts, y tengo que poner a mi conversor de energía de continua a alterna, mi inversor. Acá lo mismo que en el caso anterior, yo voy a venir recomendablemente ir al catálogo completo. Una vez que voy al catálogo completo me va a aparecer una pantalla desplegable en la cual yo voy a ir a seleccionar por la capacidad de ese equipo. Acá en este caso dice que en esta dice si está o no está conectado a la red. En este equipo no está conectado a la red, pero para hacerlo algo rápido y utilizar algo que existe en el mercado, una marca Growatt, que es el mismo que seleccionamos en un principio, nada más que las especificaciones técnicas de este dicen que no va conectado a la red, pero existen los mismos, tienen básicamente los mismos parámetros. Elijo ese inversor, le hago OK y me va a cambiar las especificaciones en mi diagrama esquemático. Una vez que eso yo lo pongo, me pone acá directamente cuál es el tamaño de mi inversor y algunos datos técnicos que me lo cargan en base a hacerle ese clic, haber seleccionado ese equipo de mi base de datos. Cosa que le tengo que agregar, el valor, de dónde lo había sacado, eso de mi búsqueda, por ejemplo, en Mercado Libre. Lo pongo ahí. Algo que puede ser hecho al principio o puede ser hecho ahora es ir a la pestaña económica, esta que aparece acá, ¿sí? Y nos va a aparecer este menú, en el cual es el que yo les dije que venía por defecto, pero podemos cambiar el tipo de moneda. El tipo de moneda es un menú desplegable, nosotros vamos a hacer clic ahí y nos vamos a ir a buscar dólares, que son los valores que nosotros estuvimos cargando. Como nuestro sistema va a estar conectado a la red, nosotros tenemos que agregar la red eléctrica. Porque nosotros ya teníamos nuestros paneles fotovoltaicos, nuestro inversor para convertir o adaptar esa energía de continua alterna, que son el tipo de energía que utiliza mi carga, pero vamos a estar conectados a la red, porque la idea, ¿cuál era? Tratar de llegar al autoconsumo, pero no con la idea de abastecer de energía a la red, sino que si sobraba, sí, inyectar, pero no es la idea principal. De acuerdo a la tarifa que nosotros tenemos, ponemos que es tarifa simple y vamos a tener en este caso, ya por default, unos valores de precio de la red eléctrica. Estos promedios de Estados Unidos habla que son 10 centavos por kilowatt hora y que nos pagan, este es el valor que nos pagan, el valor que normalmente esas empresas compran como mayoristas, aproximadamente la mitad de lo que nosotros nos cobran. O sea, nos van a pagar aproximadamente la mitad. Eso es una aproximación, no es exactamente así, eso va de acuerdo a cada una de las distribuidoras y los valores. Hay que sacar específicamente cuánto es lo que pagamos y cuánto es lo que nos van a pagar. En nuestro caso, ¿ahí cambiaron los valores? Bueno, nosotros teníamos que con impuesto y todo podíamos tener 7 centavos, aproximadamente 7,4 centavos. Y nos van a pagar, vamos a dejarlo como beneficioso 5 centavos para poder hacer este desarrollo, porque no sabemos todavía cuánto nos van a pagar. Para poderlo correr el programa, ponemos esos valores, le damos clic en esta pestaña que dice calculadora y nos va a aparecer este cuadro. Así y va a empezar a hacer las simulaciones en base a los parámetros que yo le fui cargando.
Cosa que no les dije que podríamos haber cambiado es el proyecto, la duración del proyecto. Se puede poner 10, 15 años, 25, 30, 50. Los años que uno quiera lo puede cambiar básicamente de acá. ¿Ven? Volví para atrás, la parte ahí donde estaba económica. Acá dice 25. Si yo le hago clic en esta imagen de llaves, ahí puedo ponerle la cantidad de años que yo quiera, como en lo que le pusimos en este caso, ¿no? Muchos casos. Y este es el caso base que va a comparar con quién, con la red eléctrica. Mi sistema de energía renovable me lo va a comparar con mi red eléctrica, con el periodo que yo estoy eligiendo. Entonces ahí vengo y busco el sistema que yo quería, me aparece de acuerdo al tipo de despacho que utiliza, un algoritmo de despacho que utiliza el programa Homer, si sigue a la carga o sigue en el caso de que tuviese baterías. Para nuestro caso acá, esto es exactamente lo mismo, no lo tiene. Hacemos clic en la potencia que yo quería instalar, marco, le hago ese doble clic ahí y me va a aparecer un menú con resultados de un montón de pestañas, como tenemos acá, de los cálculos que hizo el programa. Y la primera pestaña que tenemos es un análisis de costos. Y acá va a aparecer los costos básicamente de mi sistema de renovable y de la red, porque estamos conectados a la red. Y esto estamos hablando de mi periodo de vida del proyecto. Aparece una serie de resultados en los cuales yo puedo sacarlos, puedo extraerlos en tabla, puedo hacer gráficos, puedo tener un montón de detalles más que nosotros no lo vamos a tratar, pero se pueden sacar. Otra de las pestañas es el flujo de caja. El flujo de caja se puede poner en forma de tabla, en forma de barra, hay un montón de cosas, se puede poner por tipo de costo, por tipo de componente. Yo seleccioné el tipo de componente para que se puedan ver los gastos que hay que afrontar a lo largo de la vida útil de ese proyecto, ¿sí? Y acá vemos que una inversión inicial bastante apreciable tenemos en lo que sería nuestro inversor y después en nuestros paneles fotovoltaicos. Eso es básicamente. Y después todo esto verde que está para atrás, o negativo, mejor dicho, es los aportes que tenemos que hacer a la red, porque mi sistema va a consumir energía de la red. Sigo con las pestañas, paso a la que sigue, y esta esencialmente me va a decir algo importante acá, esto que tenemos acá abajo, si mi sistema tiene repago en el periodo de vida que yo seleccioné. Si me dice que no aplica, porque no tiene repago en ese periodo de vida. No quiere decir que yo no lo pueda hacer, yo lo puedo hacer. No voy a pretender que mi sistema me salga más barato que la red. Y fíjense lo que dice acá. Mi sistema seleccionado a lo largo de esa vida útil me va a salir $22.350, y si yo solamente uso la red me va a salir $17.859. Entonces, ¿qué es lo que me está dando el programa? Me está diciendo que económicamente no es viable este sistema, pero yo lo podría hacer tranquilamente. ¿Por qué? No es viable para los costos de la red que yo tengo cargado. Si esos costos aumentaran, fueran otros, por supuesto esto aumenta y tal vez nuestro sistema sea económicamente viable. De manera de poder empezar a jugar un poco con el programa, cargar más paneles fotovoltaicos, ven que fue incrementando lo que es la potencia, voy incrementando la cantidad de paneles hasta poder tener que nuestro inversor lo pueda gestionar. Y voy haciendo clic en cada una de estas pestañas y otra vez volviendo a analizar lo mismo, en el cual acá me aparece ya que hay un repago simple, no teniendo en cuenta los valores de tasa de descuento. Por eso en el repago simple me aparece que casi a los 14 años yo tendría un repago de mi sistema. Cuando yo voy al valor final de mi sistema, teniendo en cuenta la tasa de descuento, bueno, vemos que sigue siendo más caro.
Entonces, de esta manera, yo voy jugando, cargando más cantidad de aporte de... ¿Por qué cambio el sistema fotovoltaico? Porque es lo que yo puedo variar inicialmente teniendo en cuenta cuánto es el valor de que hoy tengo que afrontar de la red eléctrica. Entonces voy y cambio esto. En este caso llegamos a 5,1 kilowatts. Otra vez le hago clic en el mismo sistema. Puedo ir cambiando acá el periodo de vida también, ¿sí? de mi sistema. Y otra vez vuelvo a tener las mismas imágenes que me van cambiando de acuerdo a mi sistema, ¿no? Lo que es ese flujo económico. Fíjense cómo ya se está acercando a lo que es el costo de la energía de la red en ese periodo de vida. Y también se me está bajando mi repago simple, pero no me aparece un repago teniendo en cuenta la tasa de descuento de mi proyecto. Entonces, no puedo decir que en 12 años se paga, ¿no? Porque no tienen los cálculos económicos de lo que sería ese aporte de mi dinero inicial a otro tipo de proyecto con otro tipo de rentabilidad, que eso es lo que compara acá. ¿Sí? Entonces, vuelvo y puedo aumentar, fíjense cómo lo fui aumentando, ¿no? Yo este sistema lo voy aumentando. Fíjense, en el 8.4 ya acá, ya esto, NPC, es el costo neto presente de mi proyecto en la vida útil del mismo. Entonces ya acá, este sistema es más rentable que este otro. Entonces yo puedo venir y hacer un clic sobre uno de estos seleccionados y voy a ver los resultados. Fíjense que la inversión también es bastante mayor. En este caso tenemos ya, como aumentó mucho la cantidad de paneles fotovoltaicos, ya acá tenemos 2 inversores, pusimos en ese caso, se podría haber cambiado por otro de mayor potencia. Y seguimos viendo básicamente el flujo de caja, acá, cómo serían los aportes. Me aparece algo positivo acá, grande, que es lo que quiere decir, como a los 15 años tengo que recomprar esos inversores, bueno, tengo una vida útil a los 25 de 5 años más. Por eso me aparece esto positivo. Si sigo en la comparación, ya acá este tipo de proyecto ya sí es rentable. En 13 años y 13,2, 13,3 años, este sistema sería rentable al valor actual del costo de la energía eléctrica. Entonces, ahí ya lo podría hacer, con lo cual lo que yo pensé inicialmente se me elevó mucho más, ¿sí? La potencia a instalar. Por lo tanto, también se me elevó el costo inicial, ¿no? Este costo inicial también se me elevó. Eso hay que tenerlo en cuenta. Así que acá este costo es mucho mayor. Seguimos con las pestañas y vemos el desempeño eléctrico de mi sistema. Fíjense, con verde tenemos lo que nosotros consumimos de la red y lo que nosotros consumimos de mi sistema de generación renovable. Por lo tanto, como corresponde en los meses de verano de mayor radiación solar, tenemos mayor aporte que en los de invierno, ¿sí? Sin embargo, como mi sistema es bastante grande, nosotros de esta manera vamos a tener una fracción de energía renovable del 50%. Estamos generando el 50% en casos específicos con penetraciones mayores a el 100%. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos generando, inyectando a la red para este sistema sobredimensionado que tenemos, ¿sí? Podemos tener algún otro, nosotros vamos cambiando mi sistema. En este caso, fíjense, en el anterior era de 8.4, acá, ahora para uno de 5.1, de uno de 5.1, la fracción renovable sería menor, si, cómo es el comportamiento de mi parte eléctrica, ven cómo está bajando esto. Es algo
más, más real que el otro, el otro sistema mucho, mucho mayor. Entonces, este sería un sistema un poco más deseable. Lo que tenemos que tener en cuenta es el valor de la tarifa que nosotros pagamos para poder tener ese aporte de energía a la red y tener esa devolución de mi inversión a lo largo de la vida útil, ¿no? Y después tenemos, bueno, acá lo que sería la penetración de energía renovable a lo largo del año, ¿no? En grafiquitos, en tablas, ¿sí? Los porcentajes. Y en base a eso, nosotros podemos diseñar a grandes rasgos mi sistema de energía renovable para ver qué tanto me puede aportar a la red, qué tanto, en cuántos años puede ser que mi sistema sea rentable o que se amortice, jugando con el programa, que es un programa que si bien es pago, tenemos esa posibilidad de realizar esos cambios, de manera de hacer muchísimos cálculos antes de de tener una idea, antes de poder ir a un especialista que me realice la determinación más óptima, técnica económica de mi sistema a realizar. Eso fue a grandes rasgos el uso de esto. Hay algo que se puede ver con más detalle y la idea era poder hacer alguna otra charla de esto, pero como idea anterior a si podemos hacer alguna otra charla en base a esto, sí tenemos programada una charla con algunos otros tipos de energía renovable, en este caso son las energías los mares, para el próximo encuentro, el 21 de agosto, lo mismo por este canal, pero más específicamente de otros tipos de energía renovable que no son tanto para uso de sistemas distribuidos. En base a lo que estuvimos viendo, no sé si hay algunas consultas en el chat, a ver si hay algo. No, antes que nada, Marcelo, felicitaciones, fue una charla espectacular, la verdad que no sé el resto, pero yo quedé encantado con toda tu descripción, perdón, la verdad que muy claro, fue intensivo porque la verdad que pasamos por todas las energías y la verdad que muy esclarecedor digamos, y también me parece que genera disparadores a cada uno de los participantes, ¿no? Y creo que, digamos, pueden surgir un montón de dudas, ¿no? Alrededor de esto, que deberíamos estar otra hora y media para aclararlas, ¿no? Pero la verdad que sí, muy, muy lindo, muy interesante, muy clara tu explicación, toda la parte inicial de introductoria, y después luego el ejemplo práctico con el Homer, la verdad que muy claro, muy claro. La verdad que, no sé si habrá consultas, pero la verdad que muy, muy bueno. Felicitaciones, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Sí, la idea era hacer un compendio lo bastante reducido para algo que en realidad requiere un curso de varias clases de varias horas, ¿no? Es medio difícil hacer eso, de que nos quede, más que difícil hacerlo, tratar de que se asimile en tan corto tiempo. Traté de ser lo más claro posible. Seguro que debe haber un montón de dudas o consultas. Por ahí la idea es tratar de, si se pueden evacuar alguna y de no extendernos tampoco, porque les agradezco que estuvieron tanto tiempo, pero tampoco sacarles todo el sábado, que no es la idea, ¿no? Si se genera para alguna otra charla, bueno, también se puede ver. La idea siempre de la charla de los sábados es hacerlo una horita y algo, pero bueno, la verdad que nos cautivaste y tuviste toda nuestra atención, digamos, ¿no? Porque era para no cortarte y dejarte explayar en cada uno de los temas y más que interesante, la verdad. No sé, dejemos abierto para ver si surge alguna consulta. Ahí está Néstor, mirá, qué bueno Néstor, te pudiste sumar.
Sí, me pude sumar a lo último, justo me vinieron familiares de Cinco Saltos y me sorprendieron a las 13:15. Así que, menos mal, gracias a Planeta Empanada soluciona todo. Pues te salí del paso. Excelente tu charla, como siempre. No sé si te interesa dar una segunda parte de esto. Sí, la idea es dar la próxima charla. Yo, ¿qué tenía idea? Porque la próxima charla. No, de Homer, digo. Sí, sí, pero por eso poner una charla intermedia de otro tema y ver qué día podemos replicar. Claro, pero ver qué consultas puede haber habido, recabar en esta y en la próxima charla, y si hay alguna otra para poner una futura más adelante, algo un poquito más específico y de algunas consultas que puedan surgir con el tiempo, ¿no? Por eso es la idea de no ponerla la próxima directamente con este tema. Excelente. Si surgen dudas, de hacer una charla con las dudas y ampliar algunos detalles. Pero también hemos tenido la participación de docentes de la querida Universidad del Sur y de la Municipalidad de Bahía Blanca. Los invitamos, si son voluntarios, a dar una charla en este espacio, nos encantaría. Nos han acompañado el año pasado de muchos lugares, de escuelas técnicas, de la Municipalidad de Montehermoso, así que si tienen algún tema que consideren que podamos transmitirlo en este espacio, estamos abiertos a darle un lugar y poder difundir su charla. No sé, Mario, ¿qué te parece? No, totalmente coincido. Además, ahí agregué mi mail por si quieren anotarlo y hacer las consultas, y yo se las retramito después a Marcelo. Así que bueno, nada, después también si quieren los links, también me los piden por ahí a ese correo. Y yo perfecto. Sí, vamos a hacer así, pues. Así no te quitamos más tiempo, Marcelo. Perfecto, sí, pues ya empezaba a recopilar, pero mejor va a ser así, sí. Sí, que me lo pidan al correo y nosotros les hacemos llegar todos los links. Y si quieren la presentación y la grabación también. Perfecto. Muchísimas gracias, Marcelo. Daniel, ¿tenés algo para agregar? Doti. Está muteado, Daniel. Ahora sí, no podía habilitar el micrófono. No, bueno, fundamentalmente agradecer. La realidad es que yo no estaba participando de estas charlas, pero me pareció muy interesante, muy apropiada para los tiempos que se vienen. Esto de las energías renovables va a ser futuro, así que, bueno, en principio, gracias. Y sí, me gustaría seguir participando de este tipo de charlas porque creo que son muy formativas y hacen bien al profesional, tanto recibido como yo, que hace muchos años que estoy recibido, como para aquellos que recién están empezando la carrera. Te invitamos, si de la municipalidad tienen algún tema de interés que plantear, le damos un lugar para que lo puedan difundir. ¿Cómo no? Bueno, podemos trabajar juntos, sí, cómo no, claro. Gracias la idea. por el espacio. Gracias, Héctor, Daniel, por sumarte. Gracias por sumarte. Héctor, no sé si estás en línea todavía. Creo que se retiró. Bueno, muy bueno. La verdad que gracias por sumarse. Eduardo. Ya se fueron retirando la gente, así que no le queremos retar más tiempo. Dale. Che, le brindamos un aplauso, los pocos que nos quedamos, a Marcelo. Un aplauso virtual. Gracias, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno, Nos estaremos viendo entonces. Nos vemos en la próxima charla. Yo les mando la invitación a todos los que participan. Gracias, Daniel. Buenas tardes para todos. Gracias a por ustedes. sumarse. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por sumarse. Nos estamos viendo. Buen fin de semana. Gracias, Mario, gracias, Néstor. Y bueno, José, querido, ¿cómo andás? Bien, acá andamos. Bueno. Estaba participando de la charla, muy buena. Pues, José, te hago llegar el link para compartir con los chicos. ¿Sí? Listo, fenómeno. Gracias, Nos José. vemos. Buen fin de. Cuídense.
Chau, chau.